Muy buenas noches tengan todos. Para mí es un inmenso placer darles la bienvenida una semana más a este que es su podcast cultural guión terrorífico favorito, que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. donde yo, Jesús Javier Sierra, les hablaré de leyendas de fantasmas, espectros, apariciones y todos esos cuentos que cuando éramos más pequeños nos causaban terror y pesadillas, pero que siempre nos entretenía por demás. El episodio de esta semana es acerca de un tema que bastante han solicitado, sugerido ustedes, los 4 personas fieles que siempre me oyen. Bueno, que siempre nos oyen, porque esto es un trabajo en equipo. Es un tema bastante interesante, complejo y con grandes variedades y aristas, porque, bueno, las opiniones de cada quien siempre, bueno, ustedes saben que cada cabeza es un mundo. Me estoy empapelando muchísimo. Antes de empezar, gracias por las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. A los que no, se las recuerdo, en Facebook, Spotify y YouTube estamos como De que vuelan vuelan, y en Instagram como De que vuelan vuelan podcast. Y además, le queremos pedir disculpas por no haber subido el episodio de la semana pasada. Ciertos detalles técnicos y de salud retrasaron la entrega de este episodio. Va a valer la pena la espera. Y bien, sin más que agregar, comencemos. Entre los estudiosos e intelectuales latinoamericanos, es bien sabido que los mitos aborígenes, leyendas e historias relacionadas a la tradición oral no constituyen un paradigma científico que pueda ser palpable y comprobable, por lo que la mayoría de estas historias no constituyen parte de la realidad científica. Sin embargo, todos están completamente de acuerdo de que dichas historias y mitos son necesarios para la construcción de una identidad, y su valor es incalculable. Esto es debido al arraigo que tiene entre las entrañas de sus habitantes, creando así un sentido de pertenencia y consiguiendo desarrollar una identidad cultural enorme que difícilmente se acaba. El choque cultural generado con la llegada de los españoles a América provocó mezclas extrañas. La raza cambió, las ideas y la fe también, y fue necesario construir una nueva identidad. Venezuela explica muy bien este fenómeno, y es en esta región donde se desarrolla la siguiente historia. Una historia que vive en los corazones de muchísimos venezolanos, en la fe, en el temor, sin sentir que se traiciona al Todopoderoso. Todo lo contrario, les da la virtud de contar con un mundo mágico y enviados desde el mismísimo cielo. Es por eso de que en esta ocasión, De que vuelan vuelan, les trae la leyenda de María Leonza. La leyenda afirma que en una época de la conquista, un jefe de los indígenas caquetíos, de lengua arawak, estos que tenían ubicación en la montaña de Sorte en el estado Yaracuy, tuvo relaciones con una mujer blanca, y de esta unión tuvieron una hermosa niña de ojos claros. Pero ¿qué pasa? Según la tradición y las costumbres de los caquetíos, se dice que una niña con ojos claros trae mala suerte y destrucción a la comunidad caquetía. Por esta razón, se ordenaba matar a la persona que naciera y tuviese estas características. El padre, aunque era el jefe, respetaba profundamente las costumbres de su pueblo, pero como todo ser humano, y obviamente cualquier padre en esta situación, no tuvo el valor de matar a la niña, sino que se ideó una forma de mantenerla con vida, la cual fue recluirla en una choza, la cual estaría custodiada por 22 guardianes guerreros, que la mantendrían siempre dentro de la misma.
La niña fue creciendo. Era muy bella y obviamente lo ignoraba. Pero cuando por fin llegó a ella su primera menstruación, tuvo el deseo de salir a purificarse al río. Para esto, esperó que los guardianes se durmieran y salió de su escondite. Ella jamás, como mencioné antes, había visto su rostro ni siquiera a la luz del sol. Era la primera vez y lo hizo a pleno mediodía. Se fue a la laguna y fue aquí donde por primera vez vio su rostro reflejado en el agua. Pero ¿qué pasó? Al ver ella su reflejo, en vez de donde tenemos normalmente los ojos, ella lo que miró fueron dos grandes cavernas. En ese momento, la vio el espíritu acuático, una serpiente anaconda quien se la tragó y desapareció de manera inmediata en las profundidades de la laguna. Sin embargo, la tradición que anteriormente se citó de los caquetíos debía cumplirse, por lo cual la serpiente anaconda se agrandó tanto que hizo desbordar las aguas de la laguna y provocó una gran inundación, una especie de raro y misterioso diluvio. El agua inundó todo el valle y la tribu de los indígenas caquetíos desapareció. Después del diluvio, la serpiente se reventó. La joven salió del vientre de esta, y es entonces cuando ella se convirtió en la diosa de las aguas, protectora de los animales, dueña de la montaña y madre de las cosechas. Si me preguntan a mí, tiene más títulos que Khaleesi, pero bueno. En fin, continuamos. Si bien Venezuela es un país donde la mayoría son católicos practicantes, la creencia en rituales y cultos ha existido desde siempre. La mezcla de razas desde la época colonial, africanos, indios, criollos, españoles, pardos y demás, pues ha puesto sobre la mesa la toma al culto, mejor dicho, de María Leonza. Esto para unificar y ponerlos en comunión. Pues la idea principal. ¿Y cómo es que se logró hacerlo? Una divinidad que representa todas esas razas, entendiendo sus características particulares, pero unificándolas todas. Repito, creo que esa era la idea principal. Continúo. María Leonza es un ser omnipresente. Sin embargo, podemos decir que su residencia se encuentra en la montaña de Sorte. Si bien todas las historias que conocemos de ellas vienen por tradición oral y lo que es contado por los espiritistas, su época de mayor auge fue en los años 50. Quizás por el avance académico de la época que permite a los historiadores y estudiosos comenzar a abordar la identidad del venezolano y las creencias del mismo. La importancia es tal que incluso en todo el centro de Caracas, capital de Venezuela, imponente se alza una estatua de María Leonza montada sobre una danta alzando una pelvis. El motivo de su ubicación es que desde allí puede proteger a la ciudad. Si bien es cierto que lo anteriormente narrado es muy interesante, llama poderosamente la atención que la Iglesia Católica, entre comillas, no hiciera nada respecto al increíble crecimiento de este culto. Palabras más, palabras menos, podríamos decir que es porque Venezuela siempre, entre comillas, estuvo adelantada en el tema religioso, y hubo dos posiciones frente a la Iglesia Católica por parte del Estado con todo este asunto. La primera fue la de la expulsión y rechazo total a la Iglesia, porque los grupos religiosos que habían en la época eran muy estudiosos y críticos de los gobiernos, sobre todo los jesuitas. Entonces, los expulsaban, los sacan. Incluso, Guzmán Blanco quería hacer su propia rama de la Iglesia Católica, donde él fuese como una especie de sacerdote principal. Súper loco todo, o sea, de verdad que sí.
no tenía ni idea de que eso había pasado. Y cuando vuelven los religiosos y empiezan a tomar fuerza y Venezuela sale del atraso, se da la segunda posición de la que mencionábamos anteriormente, y es la que se da cuando Venezuela tiene una constitución que pone al país como un estado laico, por lo cual la iglesia no se puede meter en este asunto, no se puede meter en más pedo de eso. Y como es un estado laico, la educación pública no recibe enseñanza católica, solo las privadas. Bueno, la mayoría de estas. Eso da mayor paso a que las clases bajas, digámoslo así, a que crezca más esto en las clases bajas. Y que mientras aquellos niños estudiaban en los liceos, sus familias se convertían en los primeros creyentes en María Leonza. Obviamente, esto es un ejemplo de algo que ocurrió en una pequeña parte de la población en ese momento, y que sin querer, pero también un poco queriendo, caer en el clasismo, explica el por qué caló primero en las clases populares el culto, y que después explotó de la forma que ya todos los venezolanos lo conocemos. Y el que no sea venezolano es una locura esa vaina. O sea, el espiritismo y demás se esparció por todo el país. Algunos estudiosos, como Antolínez, en 1944, asumen como un hecho que el nombre de María Leonza se supone al de una antigua deidad indígena. No obstante, Manara, en 1995, señala que el nombre deriva de una dama española encomendadora de Chivacoa. Su nombre era María Alonso, la cual era poseedora de muchas onzas de oro y que al morir fue bautizada como María de la Onza. Bajo esta misma denominación, otros sostienen que era una indígena llamada así porque acostumbraba a cabalgar sobre un jaguar o una onza. Wow. Lo importante a resaltar es que algunos de estos nombres, María Alonso, María de la Onza y María Leonza, son los que la tradición oral y escrita van definiendo durante tanto tiempo, los rasgos ambivalentes de la diosa. Rasgos que responden a los intereses de diferentes grupos sociales que participan en la creencia de las primeras décadas del siglo XX. Además, estos nombres aparecen designados en ciertos documentos de larga data y actualmente otorgados a diferentes elevaciones montañosas de la cartografía de los actuales estados de Yaracuy y Portuguesa, por lo cual no existe un único relato que sea unificable. Cada raza expone su versión y la adecua a sus intereses. Como todo en esta santa vida, ¿no? La tradición de María Leonza ha sido una expresión de un proceso de cambio y transformación a nivel religioso. En el culto se evidencia, además del catolicismo, elementos de creencias esotéricas, espiritismo, pero además santería cubana, kardecismo francés y ubanda brasileña. Al no ser uniforme el culto, no existe una organización como tal exacta, por decirlo así. Solo rasgos que comparten, pues no todos los marialonceros son necesariamente espiritistas. Sin embargo, los que se agrupan en altares sí tienen ciertas reglas irrompibles. María Leonza es la madre, diosa y reina del culto y de los espíritus más fuertes. Ella acompaña a la Virgen María y en las escalas espirituales del cacique Guaycaipuro y el Negro Felipe. Estos conforman las tres potencias, por lo cual dichas potencias agrupan las razas, dándole especial significado al mestizaje. La reina, después de Dios,
es quien da permiso para todo trabajo y todo lo que se hace dentro del entorno espiritista. Para esto, interpretan los humos de tabaco para saber si ceden o no al permiso. Al ser la máxima figura, el respeto por ella es inquebrantable, pues todo integrante de este culto sabe que la reina es un mar de amor y benevolencia. Nunca puede actuar con maldad y llega a ser tan pura como una virgen. Por eso es tan amada. Su encanto es potente y sus representaciones como animales se vuelven sublimes, desde un jaguar, una danta e incluso una simple mariposa azul. Después de haber hablado cuál ha sido el auge de la leyenda y del culto y demás de María Lionza, también es bastante importante mencionar, ya que hablamos de forma general de la increíble calada que ha tenido este culto, que tiene muchísimos seguidores o feligreses, como se le diga. Se tiene que hablar también de quien se dice fue el primer marialoncero. Este tenía el nombre de Lino Báñez. Este hombre nació el 5 de mayo de 1905. Fue un hombre humilde de muy baja estatura, analfabeta, nacido y muerto en Chivacoa, estado Yaracuy. Fue bautizado por Maglovia Ascanio y enterrado en el cementerio municipal. Vivió en el estado Yaracuy y fue conocido como un ser humilde de gran tradición humana, servicial y lleno de mucha misericordia. Tenía lo justo para la comida, un café, un pan y un aguardiente. Dentro de su condición analfabeta, muchos no entendían cómo él podía predecir situaciones o hechos curiosos tanto como para una región, para un individuo como tal. Pero a lo que nos atañe, su inicio en el culto de María Lionza, son muchas las historias que cuentan sobre él y sus prodigios. Sus inicios dentro del culto de María Lionza queda muy bien definido dentro de lo siguiente. Una vez se encontraba en una reunión de amigos en las canchas de bolas criollas, cerca del cementerio. El tiempo se puso un poco nublado y Lino Valle decidió irse a su casa, sin sus amigos. Estos le rogaban que por favor no se fuera, porque el aguacero lo iba a agarrar en el camino. Pero él, como viejo necio, no desistió de irse. Muy pronto empezó a llover. Empezó a llover de una forma tan fuerte, que todo parecía que se iba a desaparecer. Los amigos de Lino estaban muy preocupados, ya que el río estaba creciendo cada vez más y con esto se llevaba todo lo que estaba a la altura del sitio llamado El Tamarindo. Al cesar un poco la lluvia, algunos compañeros decidieron salir a la búsqueda de Lino, a ver si se encontraba por allí, si necesitaba ayuda, pero fue en vano, ya que no lo consiguieron. El río había acabado con todo. Cuando todos los daban por muerto, lo encontraron enterrado hasta el cuello en la arena a la orilla del río, sano y salvo. Lino Valles, con mucha fe y devoción, atribuyó el milagro a la diosa María Lionza, que lo protegía para que propagara su fe. Desde ese entonces, se convirtió en su fiel servidor de la reina, siendo el primer apóstol, entre comillas obviamente, en dar a propagar el culto de la reina María Lionza. Fue el pionero en predicar, practicar, enseñar y rendir tributo a través de las bondades de la naturaleza al abrir los caminos hacia la montaña de Sorte, santuario de la reina María Lionza. Él, como los primeros apóstoles del cristianismo, mierda, quizás alguien se va a rechazar al escuchar esto, andaba haciendo milagros y difundiendo la buena nueva de la diosa lugareña con su corte de espíritus y su palco en las montañas de Sorte.
Lo llamaban profesor, por la humildad con la que impartía los conocimientos que Dios, la reina María Leonza y los maestros ascendidos le habían dado, y para el asombro de muchos, no sabía leer ni escribir, como la mayoría de los curanderos y rezanderos propios del siglo XX. Y como casi todo el mundo por el tema de la educación y bla, 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 bla. Pero en fin, retomando propiamente lo que al tema de María Leonza atañe, la montaña de Sorte en Yaracuy es un sitio mágico donde se dice que conviven miles de espíritus adeptos a la reina. Y también es el mayor altar de esta, un altar natural. Todos son bienvenidos para hacer rituales donde la fuerza y la energía fluyen en un lugar cargado de mucha espiritualidad. Dicha energía es canalizada por los espiritistas para realizar posesiones, para permitir que espíritus entren en cuerpos humanos y se realicen miles de trabajos que hacen. Recordemos que hay rituales indígenas, africanos, criollos, entre otros. Cada espíritu realiza acciones distintas. Durante los siguientes capítulos, partiendo desde este, abordaremos a fondo los distintos rituales que se manejan en ellos. En la evolución del culto en María Leonza, como mito, se observa un conjunto de superposiciones de estilos de vida y de pensamientos indígenas africanos, como el dominio de la estructura matriarcal española, representada en los siguientes aspectos: la fusión de lo femenino y lo masculino en los elementos procreadores y dadores de vida, en lo humano y en la tierra, en las plantas y los animales, y capaz de transmitir su fecundidad. También tenemos la fortaleza, tenemos la direccionalidad espiritual, ya que ella guía en la vida y la muerte. Tenemos también la seguridad, ya que nunca está sola, pues la acompañan una serie de espíritus de ambos sexos y personajes mitológicos y protectores de los animales, ríos, bosques, grutas, cerros, lluvias, vientos, entre otros. La capacidad canalizadora del equilibrio ambivalente entre lo malo y lo bueno, la vida y la muerte, lo individual y lo colectivo, lo social y lo terapéutico, la salud y la riqueza. Si bien es cierto que a lo largo de este episodio les he hablado más que todo de espiritismo y no de brujería, hay un pequeño inciso que me gustaría mencionarle, me gustaría hacer antes de continuar con lo que sería ya la primera corte. Si nosotros nos ponemos a ver todo de una perspectiva un poco más global y sin tanto rodeo, podríamos decir que la brujería es el global en este y en cuanto culto esotérico se refiere, y el espiritismo vendría siendo una pequeña o una parte de esto, porque la brujería es todo lo que se hace empleando medios mágicos para adivinar o cambiar el curso de las cosas. Y sí, en el espiritismo se emplean métodos de adivinación al trabajar con espíritus que te hablan y te dicen cosas que se le consultan y demás. Pero ¿qué pasa? Y es algo muy importante que acotar tratándose del culto a María Leonza. Para los marialeonceros o espiritistas son dos cosas muy distintas. La brujería es el trabajo que se hace en sí con un fin, malo o bueno: curar una enfermedad, separar, amarrar, incluso hasta matar. Pero el espiritismo se podría decir que es el culto a los espíritus y las sesiones, donde uno habla donde se habla, con los indios, y cuanto espíritu baje en una persona que en este caso se llamaría materia, que sirve como
como medium, de una forma de decirlo más general, ¿será? Entonces, por todo lo anteriormente expresado, hay opiniones de opiniones, porque muchos espiritistas dicen que la brujería es solo maldad. ¿Qué se hace entonces en ese tema? Es decir, en ese tema no, en ese momento, en ese ámbito. Entonces, más que todo, dependiendo de por donde se vea y más que todo a conveniencia de quien lo vea, como todo en la vida. Con eso vamos a dar por cerrado el tema de lo que es la leyenda de María Leonza, sus diferentes puntos de vista y demás. Pero esto sirve como inicio hacia lo que son las cortes nacidas de este culto. Como en este caso de las cortes se tienen que hablar de forma siempre descendiente, empezaremos por la corte más alta, la cual es la corte libertadora. La corte libertadora está compuesta por espíritus que participaron en la independencia y en los movimientos revolucionarios venezolanos, principalmente del siglo XIX y principios del siglo XX. Es importante destacar que solamente estamos hablando de espíritus que lucharon en Venezuela. Esta corte está liderada por nada más y nada menos que Simón Bolívar, incluyendo al indio Yaguarín, quien luchó junto a José Antonio Páez en la batalla de Carabobo. Otros ilustres que están en esta corte son Juan Vicente Gómez, que valga acotar, era muy creyente del mundo esotérico, Pedro Camejo, a.k.a. el Negro Primero, Juan Vicente Bolívar, padre de Simón, Maximiliano González, el ánima de la Yaguara, Antonio Guzmán Blanco, la Negra Matea, Negra Hipólita, Rafael Urdaneta, Juan Bautista Arismendi, Antonio José de Sucre, Manuel Piar, Santiago Mariño, Luis Brión, Francisco de Miranda, entre otros. Se dicen que todos estos espíritus son serios, rígidos y muy protocolares. Se les canta el himno nacional de Venezuela a Bolívar. Cuando el banco espiritual, antes de continuar hay que aclarar que es banco espiritual o también llamado materia terrenal de resguardo. Hablamos puede ser un hombre o una mujer, el cual se dice que es portador de una increíble grandeza espiritual, humana e infinita. Además de virtudes que lo convierten en uno de los pilares principales de María Leonza. Obviamente estamos hablando del banco espiritual. Sin querer ahondar mucho en este tema, hay que aclarar y decir que la materia terrenal llamada banco cumple con múltiples funciones y responsabilidades, aparte de asistir a la materia o medium en un trance, función a la cual únicamente se le relaciona debido a que las responsabilidades del banco abrazan directamente e indirectamente a todo lo relacionado con el culto, incluyendo los misterios del mismo. Misterios revelados a por los espíritus secretos a los cuales muchos creyentes no tienen acceso. Se puede decir entonces que los bancos son el eje central a través del cual los espíritus y terrenales convergen para que el culto sea posible. Aclarado esto, continuamos y volviendo de esta tangente, continuamos con la corte libertadora. Como mencioné antes, al espíritu de Bolívar se le canta el himno nacional y entonces el acto siguiente, la incorporación se completa al culminar el himno. Cuando no baja en la escala de libertadora, entre comillas, pide la canción Viva Venezuela y normalmente la baila. Ok. Pero bueno. En todos los altares marialonceros
se suele colocar la bandera de Venezuela, demostrando lo autóctono del culto y a su vez como una ofrenda a la corte libertadora. Asimismo, se puede ofrendar cualquier cosa que guarde alguna relación con los símbolos patrios y o el nacionalismo. Incluso se organizan grupos para marchar en su honor, o algo así, un tipo, un batallón. También se le ofrenda café, guayaba, cacao, velones tricolores o velas con los colores de la bandera y cigarrillos. Los licores son variados dependiendo del espíritu que va y también del gusto del mismo, obviamente. Se les puede pedir para liberar personas que están presas injustamente, para curar algunas enfermedades como la tuberculosis. Bastante irónico pedirle eso a Simón Bolívar, ¿no? Para los estudios también se le hacen peticiones. En general se les pide por temas de seguridad y temas políticos. En prácticamente todas las velaciones, las velas de cabecera son tricolor: amarillo en la cabeza, azul al lado izquierdo y rojo al lado derecho, invocando el pensamiento bolivariano y toda la fuerza de nuestra tierra, es decir, Venezuela, para la mejoría del paciente. Existe una devoción y un culto particular a Bolívar. Hay personas que lo veneran exclusivamente a él sin tener relación alguna con el culto, ya que él es uno de los grandes de la historia universal y sus ideales marcaron una pauta a nivel mundial y regional. Los venezolanos son denominados bolivarianos, muchos, no todos, no vamos a caer en esto, y su corriente de pensamiento es el bolivarianismo, producto de su idealización. Post-mortem, su cuerpo ha sido objeto de saqueo y ritos malsanos. Todos lo vimos en cadena nacional. Se habla de la maldición de Bolívar a quienes osaran profanar su tumba, pues supuestamente van a morir trágicamente. Lástima que no me pueden ver con esta pingue sonrisa que tengo. Al igual que la corte médica. No fue de las primeras en ingresar al Panteón María Leoncero, pero se ha convertido en una de las más importantes, ya que no importan que no hayan materias capacitadas para bajar alguno de estos espíritus, o que en general el centro no trabaje directamente con ellos. Siempre habrá una ofrenda a la corte libertadora, una imagen de Bolívar y una bandera de Venezuela en cada altar María Leoncero. Y bien, con esto podemos concluir con lo que ha sido la leyenda y el origen del culto a María Leonza y la primera de sus cortes. En los próximos episodios iremos desarrollando las demás cortes y ahondando en cada una de ellas. La verdad es que este tema me pareció bastante interesante. Hay puntos que me llamaron fuertemente la atención. Por ejemplo, el del auge y que pasara todo esto teniendo en cuenta lo profundamente católico que es, o que en su momento fue, Venezuela. Y bastante que ha tenido sus manos metidas en muchas cosas la Iglesia Católica. Eso era realmente lo que a mí más me llamaba la atención de este tema. Y bien, sin más que agregar, me despido. Realmente espero que les haya gustado muchísimo este tema. Si fue así, lo mismo que les digo toda la semana, espero que le den like, que lo compartan, que se suscriban a los canales y comenten. No solamente que escriban por Facebook en privado o por Instagram privado. Comenten. Eso es lo mejor que podríamos hacer para que la comunidad siga creciendo. De a poquito siempre hemos ido creciendo. Y es la idea.
Sin más que agregar, yo me despido. De nuevo les habló Jesús Javier Sierra y ustedes me oirán a mí en otro día, en otra hora, en otro momento, en su podcast que tiene por nombre De que vuelan, vuelan. Hasta la próxima.